Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un martes de Nutrition is Your Podcast. En el episodio de hoy traigo a Rocío Rodríguez, que fue mi profesora en el máster de Trastorno de la Conducta Alimentaria. Bienvenida, Rocío. ¿Cómo estás? Hola Juliana, muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contenta, con muchas ganas de compartir contigo y con todas las personas que nos escuchen y con muchas ganas y feliz de estar aquí. Tan bella, muchas gracias. Rocío y yo nos conocimos cuando yo fui a España a hacer un máster en Trastornos de la Conducta Alimentaria en ITA. Rocío fue una profesora y fue la que nos supervisó el primer grupo, ¿cierto? Sí, Eh, así es. Me acuerdo que yo llegué donde ti un día a decirte, pues cuando tú empiezas a hacer este máster, tú tienes la parte de psicoeducación, de toda esta área, pero a la misma vez empiezas como a hacer un grupo de trabajo personal, ¿verdad? Y me Así acuerdo, es, sí, sí. ¿cierto? Y me acuerdo que llego en uno de los trabajos, me sentía muy como disparada de todo y me acuerdo que llegué donde ti con esta pena. Mm, Pues digo, yo Sí. estuve muy difícil con mi cuerpo, la pasé muy mal, ¿qué puedo hacer? Miren, les voy a decir la verdad, yo llegué con nervios, yo decía, le digo, no le digo, pero bueno, por el bien mío, por el bien de la institución, de los pacientes. Y Rocío me recibió con mucha, como con mucha escucha, muy delicada, me guió. Yo creo que por eso no lo vimos mucho durante el máster, No, la es verdad que verdad, no, sí, sí. pero Pero creo bueno, que yo creo que lo que compartimos, ¿no? eh, Fue especial y eh, bonito y yo creo que tú, me acuerdo perfectamente del día, del despacho en el que estábamos, me sí. acuerdo de todo, porque creo que fue un gran acto pues de honestidad y de valentía, ¿no? Por tu parte, dentro de ese miedo de estar en otro país, ¿no? De estar, bueno, haciendo un máster que a nivel de vivencia es muy intenso también, ¿no? Muy, Y muy muy intenso. difícil. Entonces yo me acuerdo perfectamente bueno, por el gesto, como te decía Juliana, de valentía por tu parte, ¿no? Poder venir a Gracias, hablar, a abrirte y bueno, gracias. para mí fue un momento también importante, ¿no? A Eh, nivel de responsabilidad, decir, bueno, claro, quiero que se sienta bien, quiero atenderla bien, quiero que se sienta acompañada y bueno, muchas gracias. sí, ese fue, ¿no? Nuestro Sí, contacto ese más, fue más íntimo. sí, sí, es verdad, sí, sí. Y bueno, y ahorita pues, bueno, para seguir con esa anécdota, Rocío es la que me anima a buscar ayuda también allá en España y por ella llego también a la psicóloga que tengo hoy en día, que todavía sigo con Ana, se llama, con ella. Y bueno, a raíz de eso, pues uno puede pues, seguir en mi proceso. Eh, Traigo a Rocío para ustedes, porque yo siento que es la indicada para hablar sobre una guía, sobre una luz hacia padres de familia. Rocío, yo sé que tú llevabas familias Ujú. ¿cómo es? En ITA, que es la institución. ¿Cómo ha sido tu acercamiento? ¿Por qué terminas un poco en esta área, ¿no? De salud mental, específicamente TCA. Vale, pues mira, honestamente, Juliana, de casualidad. Es decir, la verdad es que yo cuando estudio psicología me ofrecen la oportunidad de hacer mis prácticas como psicóloga en ITA Ujú. y, bueno, por una cuestión de cercanía, ¿no? Y de practicidad, que me viene muy bien ir al centro, pues empiezo allí. Y de esa casualidad pues pasan 13 años, ¿no? Que yo esté trabajando en diferentes recursos, me refiero pues desde pacientes que trabajo con ellos a nivel ambulatorio, a nivel hospitalización, incluso a nivel pisos tutelados, ¿no? Que es un recurso que también existe para personas que hay un riesgo más alto de recaída. En definitiva, me paso 13 años trabajando allí y descubro bueno, todo lo que se esconde detrás de la conducta alimentaria Ujú. que nada tiene que ver con lo alimentario, ¿no? Al Ujú. final, la manera de relacionarnos con la comida es un espejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde yo descubro, wow, ¿no? Un mundo que me apasiona, que me encanta y que creo que es infinito, porque Ujú. nunca terminas de saber. Entonces, en este espacio empiezo también mi trabajo con familias, ¿no? A nivel de terapia familiar, es decir, con las familias de los pacientes a los que atiendo y también en un espacio multifamiliar,
donde se genera un espacio donde atendemos solo a las familias y en el que se generan pues sinergias muy chulas, donde las familias comparten sus experiencias sin sus hijos y sin sus hijas, ¿no? Solamente entre ellos, y donde trabajamos pues desde una parte más educativa, ¿no? Explicando lo que es un trastorno alimentario, hasta dando herramientas para sobrellevar, ¿no? El cuidador tiene un papel muy importante en la recuperación de una persona que tiene un trastorno alimentario, y eso es lo que también atendíamos. Mm. Yo me acuerdo cuando atendía que el cuidador, o en este caso padres de familia, porque atendía mucho adolescente, también necesita pautas, también necesita ayuda, también necesita guía, ¿no? Uno piensa que es únicamente trabajo del enfermo, abro comillas, ¿no? Del paciente, pero la familia entera se vuelve una paciente, un paciente, Sí. ¿no? Y es trabajar en contra de la enfermedad, que a veces se nos olvida, que el hijo se distancia, ¿no? Que el hijo es diferente aunque sea, ¿sabes? Quiero como retomar lo que dices, que va mucho más allá de lo que comes, de lo que dejas de comer. Explícanos un poquito de cómo aparecen, más allá de lo que comes y lo que dejas de comer, ¿sabes? Vale, Juliana, mira, al final tú sabes, ¿no? Que esto es digamos, el modelo que mejor explica por qué aparece un trastorno alimentario, es un modelo que llamamos multicausal, ¿vale? Es decir, no hay una única causa que desencadena un trastorno alimentario, hay múltiples factores que, bueno, hacen un cóctel y al final termina en un trastorno alimentario, ¿no? Sí. Así, muy brevemente, ¿no? Pero hablamos de, por una parte, unos factores de predisposición. Esto quiere decir que hay personas que son más vulnerables que otras a sufrir un trastorno alimentario por características de personalidad, por el entorno, ¿no? Yo siempre cuando lo explico a las familias les digo, bueno, que hay personas pues, que tienen más puntos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tienen un perfil, una estructura de personalidad quizás más exigente, más perfeccionista, más impulsiva. Eh, pero bueno, no solo esto, ¿no? Esto es, digamos, lo que te pone en la línea de salida, y luego mientras vas haciendo carrera, ¿no? La siguiente línea son los factores desencadenantes, ¿no? Que son aquellos eventos vitales estresantes que afectan a la salud tanto mental como física de la persona, ¿no? Entonces Ujú. yo tengo una predisposición, me pasan una serie de cosas en la vida, ¿no? Que me hacen desestabilizarme, como puede ser no sé, una separación, ¿no? De unos padres, puede ser un episodio de bullying, puede ser una enfermedad digestiva, y en ese contexto empiezo a hacer una dieta, ¿vale? Ujú. Con lo cual ahí hay otro desencadenante. Eh, y finalmente hay una serie de factores de mantenimiento, que son los que hacen que la persona mantenga esa enfermedad a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy que vamos a hablar de familias, voy a hacer un poquito más de hincapié en los factores de mantenimiento a nivel familiar, ¿no? Que a veces cuestiones como la sobreprotección, la falta de comunicación, la evitación del conflicto, no me quiero discutir, ¿no? Todos esos factores también influyen en el mantenimiento, además de factores socioculturales, ¿no? Como la Ujú. presión estética, la gordofobia, el ideal de delgadez vinculado a la felicidad, al bienestar. Es decir, hay una parte sociocultural, hay una parte personal, hay una parte familiar, hay una parte ambiental, cosas que me pasan en la vida que influyen, ¿no? Organizadas en estos tres bloques, ¿no? Predisposición a tener el trastorno alimentario, desencadenantes que desarrollan, y finalmente factores de mantenimiento que lo alargan, ¿no? Y que lo perpetúan a lo largo del tiempo. Esto Claro, sería explicado así un poquito resumidamente. claro, aquí, ¿no? Como muy fácil de Eso es. entender. Que me quedo con lo que dices sobre lo de como de desencadenantes, porque aquí es donde las personas piensan que solamente, ay, que hizo dieta, ¿no? No, y no es así, ¿cierto? Como, miren, la dieta restrictiva, vamos a ponerlo así, es la que te abre la puerta, ¿no? A este mundo, pero en realidad es, me vas a corregir, una incapacidad de sobrellevar esta, yo no sé, ruptura amorosa, separación de padres, pubertad como tal. Muchas veces Totalmente. aparecen en la pubertad, pero no nos quedamos solamente en la pubertad, pueden aparecer a lo largo de la vida. Sí, mira, y has dicho algo muy interesante, Juliana, que se me ha pasado un poquito por alto, ¿no? Que es que el trastorno alimentario mayormente debuta en la adolescencia porque es un momento de crisis vital, es un momento de cambio.
Es un momento en el que a la persona se le exige ser más adulto, ser más maduro, tener más herramientas para enfrentarse. ¿Qué pasa? Que en este momento de la vida hay adolescentes, bueno, como decíamos, ¿no? Quizás por esta predisposición, por estos factores familiares, ambientales, que no se sienten capaces de sostener la vida, ¿no? Los desafíos que me pone la vida por delante. Entonces, muchas veces ante esta sensación de que no sé cómo gestionar la vida, de la falta de control, de la sensación de que no sé qué hacer con cosas que me están pasando y me están afectando, me cojo a hacer una dieta, me cojo a la restricción alimentaria porque me da sensación de autocontrol Ujú, y de autodeterminación, de valía también. ujú, ¿No? ujú. Quizás yo en el cole me siento fatal porque hay niños que se meten conmigo, o quizás en mi familia me siento un poco desubicado, pero me sostengo en ese pilar que me genera esa falsa sensación de control y que además está muy reconocido, ¿no? Claro. Socialmente, porque además bajas de peso y enseguida te encuentras a alguien que te dice, oye, qué bien estás, qué bien te has quedado, fíjate qué sacrificado, cuánto te has esforzado, ¿no? Es decir, además está bien visto, está reconocido socialmente. Entonces, claro, se convierte en una herramienta que me puede salvar de la gestión de otros problemas que no sé qué hacer con ellos. Claro, claro. Es como, a ver, no puedo controlar esto que me está pasando a nivel de vital, pero sí puedo controlar lo que como, sí puedo Eso controlar es. cómo me veo, sí puedo controlar el peso, ¿no? Añádele que entre menos peso mejor, que ya tengo una mirada de pronto, vámonos un poquito más a la familia antes, qué sé, papá y mamá, ni por ahí, ahora me están viendo por esto. Entonces, siento que eso es lo que, no siento, eso es lo que hace que sea tan enganche, como que se enganchen tanto y persista. ¿Qué señales? Porque muchas veces la línea, a ver, tenemos una situación, yo creo que Latinoamérica es bastante, mi ciudad es bastante Cartagena y Barranquilla, España lo vi también bastante, pero una situación donde la línea entre lo que se considera salud, salud física, mental, emocional, todo, y TCA es muy delgada, ¿verdad? Y muchas veces por pensar de que mi hija o mi hijo, porque ya se dan los dos, hombre y mujer, mi hija y Sí. mi hijo está siendo un poquito más saludable, no nos damos cuenta que está cayendo en esta enfermedad, ¿cierto? Como no nos damos cuenta que es que esa bajada de peso significa que hay un problema emocional mucho más grande de lo que no nos estamos dando, o sea, que no estoy viendo. ¿Qué señales de alerta o qué señales tú nos puedes decir que es importante que un padre y una madre tengan en cuenta? Vale. Mira, en esto que comentabas, Juliana, ¿no? Esa línea tan delgada entre la salud y la enfermedad, lo que es saludable y lo que deja de ser saludable, ¿no? Yo a veces explico que la línea está en el momento en el que esa conducta me está limitando. Es decir, si yo, por ejemplo, voy al gimnasio, ¿no? Y me gusta Ujú, hacer deporte y está fenomenal y tengo una buena relación con el deporte, pero en el momento en el que el deporte, por ejemplo, se convierte en algo obsesivo, se convierte en una regla que no puedo saltarme, que tiene que ujú, ser sí o sí, tengo que ir por obligación. El no ir lo vivo con malestar, lo vivo con... Esa es la línea. Es decir, aquello que estoy haciendo para estar mejor, ¿me hace realmente estar mejor? ujú, Porque entonces ya no es saludable. Si no es así, no es saludable, ¿no? claro, Es decir, claro. no es el acto en sí mismo, es la intencionalidad que hay detrás de ese acto. Mm, ¿Eso me está haciendo realmente estar mejor de una manera holística? Es decir, en todas las áreas de mi vida, psicológica, emocional, mental, relacional, familiar, o me está perjudicando, porque si me perjudica ya no es saludable. claro. Entonces, a grandes rasgos, quizás hablaríamos de ese enfoque, ¿no? Pero luego, a nivel más de trastorno de conducta alimentaria, hay cambios, ¿no? Evidenciables, es decir, por ejemplo, mi hijo o mi hija empiezan a preocuparse mucho por el peso, empiezan a hablar mucho de la estética, empiezan a decir, uy, comentarios en torno al peso, al cuerpo, a la comida, empiezan a categorizar alimentos en buenos y malos, no es que Ujú, esto no es sano, no es saludable, esto no me va bien, esto tiene mucho azúcar. Empiezan, por ejemplo, a pesarse, ¿no? Es decir, yo creo que hay cambios a nivel conductual que nos tienen que poner en alerta y decir, uy, esto que, porque esto antes no lo hacía.
comida. Y esto antes no le preocupaba. Ujú. Luego a nivel emocional quizás, ¿no? La irritabilidad. Es complicado, Juliana, porque al final, como hemos dicho antes, ¿no? La mayoría de casos debutan en la adolescencia y muchas veces hay síntomas, vamos a decir, ¿no? Que no sabemos si son propios de la adolescencia o vienen, ¿no? Porque ahí Claro, empieza a repuntar un trastorno alimentario. claro. Pero hay cosas muy concretas, como las que comentábamos, que sí que nos tienen que hacer ponernos en alerta, decir, bueno, que aquí está pasando algo, ¿no? Porque Claro. hay una excesiva preocupación por el cuerpo, la comida, la imagen. Ujú. Y ahora que tú estás contando todo esto, me puedo devolver un poquito, voy a contar desde mi parte personal, me puedo devolver un poquito a ese momento donde mi dificultad estaba demasiado a flor de piel, que mis notas bajaron, a mí se me disparó en la universidad. Claramente antes, ahora viéndolo en retrospectiva, había mucha evidencia y había mucha sintomatología antes, pero era más que todo, me lo aplaudía. Entonces era muy difícil, ¿sabes? Como que, bacanísimo, tú eres la que estás saludable, estás bajando de peso, buenísimo, todo, ¿vale? Pero cuando yo llego a la universidad, muy bien por mucho tiempo en la universidad, me iba muy bien en las notas, pero llegó un punto donde empecé a faltar a clases por ir al gimnasio. Si no iba al gimnasio, pues habían ciertas emociones de culpabilidad, de que soy la peor, mucha irritabilidad, me aislé muchísimo. Entonces, todas estas cosas, ahora que Rocío lo está contando, como yo puedo ver en esa Juliana de hace 10 años, que me estaban pasando a mí. Entonces, sí tener mucho en cuenta esto, como por cuál es la razón por la cual tu hijo o tu hija está yendo al gimnasio más de lo que es, comiendo ciertas cosas, contando calorías, que también hay como cosas que uno puede evitar, tipo no tengamos un peso en la casa, Por ¿no? ejemplo. Mm. Muchas mamás llegaban preocupadas sobre qué estoy haciendo yo, ¿sabes? Como mamá, qué estoy haciendo, como, o qué puedo dejar de hacer o qué puedo hacer para que mi hija no esté así. Y hay muchas veces donde uno le hace una devolución a la familia. Yo también trabajaba con familia, donde la respuesta, donde la devolución que uno como psicólogo le hace sobre cómo la familia está manteniendo la situación, no me gustaba. Y es normal, ¿no? Hay mucha negación al respecto. Pero indudablemente como padres hay una responsabilidad, así sea como sin querer hacerlo, ¿no? Como no es de maldad, pero cómo el sistema, hablo del sistema, como la familia, ¿no? Puede mantener, apoyar, y también, esa es una, y después cómo puedo evitar. Vale, claro. Mira, yo antes creo que hay una cosa importante, ¿no? Que para las familias que nos puedan escuchar, ¿no? Y lo digo así de rotundo, Juliana, no sé si tú estarás de acuerdo, seguro que sí, pero la familia no tiene la culpa, ¿no? No, Es decir, entonces, cuando yo me planteo, ¿no? Si como madre o como padre puedo evitar que mi hija tenga este problema, si la respuesta es sí, de alguna forma también me hago responsable si finalmente lo acaba desarrollando, ¿no? claro, Entonces, como decíamos antes, Juliana, esto es una enfermedad de una etiología, de un origen multicausal, ¿no? Entonces la familia no tiene la culpa, pero en el momento en el que toma conciencia de que su hija o su hijo tiene este problema, tiene una responsabilidad. Y yo aquí creo que hacer como esta diferencia entre culpa y responsabilidad. No somos culpables, pero sí tenemos que tomar responsabilidades en la recuperación de la enfermedad de mi hija o de mi hijo, porque la familia es un agente recuperador fundamental, mm, ¿no? Entonces, eh, me decías, Juliana, creo, conductas que mantienen, actitudes que mantienen, ¿no? Lo decíamos antes también, la sobreprotección, mm, no poner límites, ¿no? Ejemplos prácticos, ¿no? Bueno, no sé, quizás la indicación del psicólogo puede ser que tiene que comer pues un plato de pasta, ¿no? Y le ponemos el plato de pasta y ella dice que ya no quiere comer este plato de pasta, que se lo cambien por un plato de verdura, ¿no?
en ese momento, ¿qué puede pasar? Que el padre o la madre diga, vale, pues venga, cambiamos, mejor que coma algo antes que no coma nada. Pero de Claro, alguna manera lo que estamos haciendo es posponer la explosión, eso va a explotar en algún momento. Quizás ahora evitamos un conflicto, evitamos un malestar de la persona enferma, pero a la larga explotará, ¿no? Al final lo que hacemos es posponer, es como si vamos hinchando un globo y al final acaba explotando, ¿no? ujú, Mm, Esa manera de manejar esa situación desde la evitación del conflicto, la sobreprotección, el miedo, sobre todo el miedo. Yo creo que las familias se mueven mucho por miedo, no quieren hacer daño, entonces no ujú. entran en conflicto, ponen todo muy, muy fácil. Y al final la pregunta es, ¿se lo pones fácil a tu hija o se lo pones fácil a su enfermedad? Es decir, Claro, yo ahora se lo voy a poner fácil a la enfermedad de mi hija, pero a la hija que yo conozco antes del problema, realmente la estoy ayudando, claro, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de actitudes, bueno, la respuesta clarísimamente es no, ¿no? claro. Apagamos el fuego ahora, pero dejamos ahí unas cenizas que en algún momento pues van a volver, ¿no? Claro. Y eso que hablas de la enfermedad de mi hija y mi hija es una diferencia importante que se debe hacer durante el tratamiento, porque Ujú. tu hija no es la enfermedad, tu hijo no es el TCA, y saber diferenciarlos, ¿no? Y poder mirar, tu hija hace esto, o sea, cuando hace esto lo que no nos están viendo es como que pone una barrera con el TCA, es poder ver después de esa barrera, poder ver a la persona, pero muchas veces es difícil diferenciarla, ¿sabes? Como, porque ya el TCA está tan avanzado, donde tu hija o tu hijo, todo es lo que come, lo que deja de comer, todo su vida es alrededor de esto, que es difícil diferenciar. Muy difícil. ¿Cómo Mira, yo a podemos? veces, Juliana, Ujú. sí, uy, perdona, No, en cuanto a esto, ¿cómo diferenciar, no? sí, Juliana, eso. decías, yo a veces lo que planteo es, ¿cómo tratarías a tu hija si no tuviera este problema? Es decir, Ok. si mi hija no, o sea, por ejemplo, tenemos una comida familiar y viene mi hija con el problema, ¿no? Viene mi hija Ujú. con el TCA y quizás hay familias que lo que les sale es preparar. Oye, va a venir, ¿no? Tal persona a comer, recordar que sobre todo no le vayáis a decir nada, no le preguntéis, no. Es decir, hay una parte que está bien, ¿no? En allanar el terreno, evidentemente, ¿no? Claro. Pero quizás me planteo si voy o no voy a esta comida familiar en función de la enfermedad. Es decir, si mi hija no tuviera este problema, iría, sí que iría, pues vamos a ayudarla, vamos a que se sienta en confianza, vamos a que se sienta segura, ¿no? Pero hay que enfrentarse, hay que hacerlo. Claro. Es muy difícil, Juliana, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Hay bibliografía que habla de la familia psicosomática, de cómo la familia enferma también, Ujú. de cómo el TCA contamina, ¿no? Contamina desde lo que tenemos de comida en casa hasta las vacaciones que vamos a hacer, hasta las salidas, hasta las conversaciones que hay, ¿no? Entonces, a veces el pensar, vale, si pudiera borrarlo todo, si pudiera recuperarlas, si la tuviera que tratar como si no tuviera... Mira, a veces otra referencia interesante, Juliana, son los hermanos. ¿No? Es decir, a tu hijo menor le pedirías que recogiera su habitación, sí, pues a tu hija mayor también, la que tiene el problema también, ¿no? Buscar esa equidad, a veces da un punto de referencia para decir cómo actúo, ¿no? Y otra cosa importante, que no sé si viene mucho al caso, pero yo creo que sí, es el hecho de eh, preguntar más allá de la comida, ¿no? Cuando nos Ujú. sentamos con nuestra hija a la mesa y le ponemos un plato de comida y no se lo quiere comer, yo creo que es un error, ¿no? Caer en el cómetelo, te lo tienes que comer, es importante, es tu medicina. Pregúntale qué emoción le está despertando ese plato, pregúntale qué sensaciones, qué pensamientos. No se trata tanto de imponer, te lo tienes que comer, sino Ujú. por qué no te lo quieres comer, qué Claro, motivo hay detrás, qué te está pasando, cómo te puede ayudar, ¿no? No, claro. no sé si viene mucho al caso de lo que me preguntabas, No, Juliana, pero bueno, demasiado. Es eso. eso. Y es poder recordar, porque, como tú decías al principio, es mucho más allá de ese plato de comida. Y es que muchas veces da miedo preguntar, porque no sabemos sostener la respuesta que nos va a dar. Pero es simplemente el poder, el abrirle la puerta a tu hijo, a tu hija, de que se pueda expresar. Porque muchas veces aparece esta dificultad o este trastorno mental es porque no hay este espacio donde se pueda hablar de lo que siento, donde yo pueda decir, me siento triste y estoy sostenida en esa tristeza, ¿no? Eh, por X o Y motivo, ¿saben? Como, ¿cómo puedo? O sea, tipo, ¿cómo? Ok, el hijo va a terapia,
esta te la voy a preguntar porque me costaba mucho a mí también, de mi hijo va a terapia, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer como madre y como padre ahora? Porque para mí, de pronto tú no estás de acuerdo, la única que tiene que ir a terapia no es la hija o el hijo. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Ya ella está Vale. cumpliendo, o sea, la hija ya está cumpliendo, ¿no? Ahora, Sí, mamá y papá, ¿qué hacen? exacto, sí, sí. No, iba pensando, mientras me ibas preguntando, Juliana, porque absolutamente de acuerdo contigo. Tú sabes lo importante, ¿no? Lo sabes desde la parte asistencial, desde haber ejercido, ¿no? Y ser psicóloga, lo importante que es la parte de la intervención familiar, ¿no? Porque al final no somos seres que vivamos solos en la montaña, nos relacionamos, recibimos inputs por todas partes. Y lo que la información que recibimos más cercana y más importante es la que viene de nuestra familia. Por lo tanto, hay que trabajarlo, hay que hablarlo. Em, ¿Qué hacer? Mira, yo como psicoterapeuta te puedo decir que desde mi vivencia lo que he sentido muchas veces es que la familia en ocasiones recibe mal las indicaciones, porque los reciben casi como sintiéndose culpables. Por eso antes decía, la culpa no es de nadie, ¿no? ¿Cuántas veces me habrán preguntado, Rocío, qué he hecho mal? Y yo, la respuesta siempre ha sido, has hecho lo que has podido con las herramientas que la vida te ha dado. Claro, Entonces, al final, no vamos a buscar esa culpa, vamos a tener una mirada mucho más proactiva, donde dejemos de mirar al pasado y vamos a mirar al presente y al futuro, ¿no? Entonces, claro. yo creo que la familia tiene que partir de establecer también un vínculo de confianza con el equipo terapéutico que lleve el caso, ¿no? Es decir, y si en algún momento me siento juzgada o me siento cuestionada, poder decirlo, ¿no? Pues si me siento juzgada o cuestionada como madre o como padre, poder comunicar abiertamente, poder romperme también, poder abrirme, ¿no? Si no hay ese vínculo, es muy difícil porque todo se vive desde casi como una posición desafiante. ¿Me estás haciendo venir aquí porque me estás diciendo de una manera implícita que estoy haciendo algo mal? Mm, No, o sí, no, pero no pasa nada. Es decir, si al final venimos a reparar, no venimos a un juicio, ¿no? claro. Venimos a reparar la situación, ¿no? Entonces, la confianza en el equipo clínico para mí es la base donde todo fluye. Si no hay confianza es muy difícil, ¿no? Y luego, Juliana, estar abiertos, tener una actitud muy abierta y ver esta crisis familiar como una oportunidad de cambio, de mejora, en Claro. la que podemos ampliar nuestra comunicación, en la que podemos aprender a tolerar las emociones, a ponerles nombre, a poder hablar de ellas, en la que nos revisamos también como padres y como hijos, ¿no? Porque Claro. también tenemos una historia, es decir, la invitación sería a abrirse a la oportunidad y a sacar de algo muy duro algo constructivo, Mm, ¿no? La colaboración, Juliana, o sea, si me dijera Rocío, lo más importante, confianza y colaboración en la persona que está acompañando a tu hijo y tomar responsabilidad, dejando la culpa de lado, tomar responsabilidad para tomar acciones que ayuden en esa recuperación. mm. Y eh, lo que decías, quiero como dar un mensaje a papá y a mamá que nos están escuchando porque es muy difícil, ¿saben? Como el proceso de recuperación es extremadamente difícil, como que para que encima te estés culpando de lo que ha podido ser y no fue, ¿saben? Como, así como aprenden a tener mucha compasión con su hija o con su Ujú. hijo, aprendan ustedes también a tener autocompasión con ustedes mismos porque es un proceso que desgasta, que pone la mirada a muchas cosas que antes no querían ver, que pone la mirada a mucha tristeza posiblemente, pero que ya Ujú. después de que uno va pasando por esas etapas se puede ver la luz al final del túnel, ¿no? Y que Ujú. no, y algo que siempre recalcaba a los padres, y quiero hacerlo a nivel de recordatorio, es, tu hija no te lo hace adrede. ¿Saben cómo? A ver, muchas veces pienso como que es que tú dejas de comer y mira cómo me pongo yo, dejas de comer y mira cómo, sabes, como que no lo hace adrede. Hay algo más que está haciendo, o sea, que lleva a tu hija a tener esa herramienta como soporte de como alguna situación emocional difícil, ¿no? Así como tú Ujú. hiciste lo que pudiste en el momento de crianza, ¿no? Tu hija hizo lo que pudo en el momento de sostener esta situación difícil y encontró la dieta.
No sé cómo lo ves tú ahí. Absolutamente, no, totalmente de acuerdo, Juliana. Al final creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Es una herramienta porque me siento desarmada. O sea, y finalmente el trastorno alimentario se convierte en una muleta en la que pilares fundamentales y básicos para todos, como sentirme seguro, sentirme confiado, sentirme con una buena autoestima, esto no existe. Por lo tanto, esa restricción, esa enfermedad, ese control me aporta delante de esas carencias, ¿no? Digamos, de alguna manera complementa esas carencias que yo siento que tengo. Entonces, desprenderme del trastorno alimentario es desprenderme casi como si de un brazo. Claro. Ahí está, ¿no? Esa ambivalencia muchas veces que los padres ven y no entienden. Pues come y ya está. O tú no eres fría porque tú no ves lo que sufrimos nosotros y lo haces. Hay que entender, porque hablaba antes de esos factores mantenedores, Juliana, y la identidad y el trastorno alimentario está íntimamente relacionado. El trastorno alimentario se convierte, me da un estatus que antes siento que no tenía. Claro. Entonces, al final, piensa cómo sería en desprenderte de algo para ti que te da un reconocimiento valiosísimo delante de los demás. Bueno, sí, claro, es casi dejarme incapacitada. Claro. Por lo tanto, hay que leer ese significado. ¿Por qué no puede? Ya sabemos que tiene que dejarlo atrás, ¿no? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué no puede dejarlo atrás? Claro. Y ahí está muchas veces lo que intentamos resolver rápido. Pues que coma, pues que haga. Si es lo que tienes que hacer es esto, si todos tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero ¿por qué no lo hace? Y ahí es donde está lo que llamamos en términos clínicos la función del síntoma, el papel, ¿no? ¿Por qué permanece al final ese problema en la vida de la persona? Porque seguramente si lo deja, abandona también algún beneficio, Claro. que quizás no sé cómo recuperarlo. Es decir, dejar un determinado cuerpo, ¿no? Un determinado peso, implica dejar una parte de mi autoestima que quizás yo no sé dónde encontrarla, no sé en qué sentirme valiosa, no sé en qué sentirme que destaco, en qué soy buena, ¿no? Ahí entra el trabajo, ¿no? del terapeuta, en trabajar esas áreas que quedan carenciadas cuando dejo la enfermedad. Claro. Pero hay que tener esa mirada de iceberg, ¿no? Que explicamos muchas veces, de mirar más allá de los síntomas, esa barrera que tú explicabas antes, Juliana, y entender los significados. Claro. Y eso te permite a ti también, o sea, antes de hacer ese comentario que voy a hacer, quiero hablar como si fuera hija, ¿no? Como mi vivencia era reconstruir una identidad más allá de lo que yo creía que yo era. No sé si me hice explicar, ¿saben? Como cuando empiezas a desarrollar esta dificultad, tú te empiezas a describir con esta dificultad. Tú te empiezas a describir como, soy el trastorno. En pocas palabras, soy el trastorno, pero no, o sea, como la vivencia es tipo, soy la que come saludable, entre comillas, soy la que hace ejercicio, soy la que, ¿saben? Y uno le está pidiendo ahora que deje de describirse con eso, ¿no? Para reencontrar, para describirse de una manera diferente que da mucho miedo. El trastorno se vuelve algo muy conocido, que da bastante, entre comillas, tranquilidad. Entonces, dejar eso a un lado da pavor, pavor. Entonces, sí los animo a que puedan ver, a que hagan la vuelta a por qué no quiere comer. Y eso también hace da mucha referencia para las recaídas, que en los procesos hay demasiadas recaídas. ¿Qué pasa con esa recaída? Me llamaban, ¿cómo? Estaba comiendo tan bien, ¿qué pasó? ¿Saben? Como que nos quedamos en la puntita. ¿Qué pasó? Porque ella no quiere comer, ¿qué está pasando? Y es ver qué está pasando, capaz que, no sé, en épocas de exámenes se disparaba el síntoma. En una ruptura amorosa se disparaba el síntoma. Entonces, el síntoma nos muestra una posible crisis. Absolutamente, sí, sí, es tal cual, ¿no? El síntoma es el ruido, Mm, pero ¿quién está haciendo ruido? ¿Qué es lo que está pasando para que haya este ruido? claro. Y muchas veces puedes preguntarte por qué tiene que acudir a hacer ese ruido, ¿no? Exacto. Es cierto, Okay. perdón, No, Juliana, perdona. es cierto, no sé si es mito o es realidad, que todos los TCA son causados por una mala relación con mamá. Mito. Y te lo Mito. digo rotundamente, Juliana, mito. Eh,
a ver, lo que no podemos negar es que, de hecho, hay estudios, hay investigaciones que hablan de la prevalencia, es decir, de antecedentes familiares, ¿no? Y de que hay una alta incidencia en personas que tienen un trastorno alimentario, tienen antecedentes, ¿no? Antecedentes en su madre, en su padre, en su abuela, ¿no? Sí que hay una causalidad, digamos, pero no podemos decir que vienen dados por esto, porque es un poco lo que comentábamos antes, Juliana, pensar de esta forma me culpa y es que al final no es así, es decir, que hay que hacer una revisión en la relación materno-filial, seguramente, ¿no? Han pasado cosas ahí. Mira, lo que yo sí diría, Juliana, es que las madres tenemos que tomar una responsabilidad también en cuanto a lo verbal, ¿vale? Lo que decimos, Mm, cómo comemos. Es decir, yo lo que no puedo es estar a dieta y decirle a mi hija que coma de todo. Esto no va claro, así. Y tú eres madre, Juliana, y ya claro, lo sabes mm, también, ¿no? Cómo claro, los hijos mimetizan las conductas. Entonces, ¿los trastornos alimentarios son culpa de las madres? Rotundamente no. El papel de la madre, cómo se relaciona la madre con su cuerpo, con la comida, es importante, es relevante, es un factor que influye, sí. sí. Esto sí es así. Entonces, como madres tenemos, y como padres también, no solo como madres, pero tenemos la responsabilidad de, pues de dar ejemplo de alguna manera en todo, Claro. ¿no? Pero también en esto. Claro. Cuando dices mirar antecedentes, ¿son antecedentes únicamente con TCA o antecedentes de cualquier salud, de pues, cualquier trastorno a nivel mental? Cualquier trastorno, Juliana, al final cuando tú recoges información en una primera vista a un paciente, siempre hay que explicar, ¿no? Hay que preguntar, perdón, por los antecedentes, porque hay enfermedades psiquiátricas que son hereditarias, ¿no? Genéticamente, está demostrado. Eh, y luego, por ejemplo, una pregunta que a veces me hacen, ¿no? Si un trastorno alimentario es hereditario. No se Ujú, hereda, no hay nada genético. A día de hoy no hay evidencia científica que pruebe que haya alguna parte de genética, ¿no? Que esté como vinculada a esa herencia. Pero sí hay, como decíamos, rasgos de personalidad, sí hay ujú, costumbres, sí hay ujú. herencias familiares no escritas, ¿no? Que esto viene en la mochila emocional y en la Claro, mochila ¿no? De la familia de alguna manera. Entonces, no se heredan, pero sí se heredan unas variables que predisponen, como hablábamos antes. claro. Y uno hace la pregunta de antecedentes de salud mental, es porque el TCA casi nunca está solo, Claro, claro. claro, sí. Claro, al final piensa, Juliana, que un TCA es una manifestación clínica de otro tipo de problemas, ¿no? De carencias, de dificultades. Cuando tú revisas historia de la familia, ves que hay antecedentes de depresión, de ansiedad, de trastorno alimentario, incluso de suicidio. Claro, Es decir, aquí hay otro tema, ¿no? Es que, bueno, de hecho se habla mucho también de trauma transgeneracional, es decir, los claro. traumas se heredan también, ¿no? Se lleva un poco en, en la Eh, genética, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Hay una ciencia que es la epigenética que lo estudia también, ¿no? Entonces al final sí que heredamos cosas, heredamos creencias, heredamos costumbres y todo eso se permanece, es importante entender, ¿no? Que yo estoy así porque yo vengo de un lugar y ese ujú, lugar es mi familia. ujú. Por eso es tan importante ver el sistema entero, no el paciente Eso es, únicamente. ¿Cómo eso es. afecta? Esta es una pregunta que me la hacen en Instagram. ¿Cómo Ujú. afectan? ¿Cómo afecta el rol del lenguaje alrededor del cuerpo y la comida? Porque me preguntaban, ¿es real que estamos como criando a personas muy delicadas que no se les puede decir nada? Pero, o sea, ¿sabes? Como que cuesta entender algo tan cotidiano como la connotación negativa de la palabra gorda y esa comentario se le hace a la hija. Muchas personas dicen como que, pero qué delicada, que, sabes, como que no se te puede decir nada. ¿Cómo afecta ese lenguaje al mantenimiento, al desarrollo? Ujú. Afecta para mí, o sea, todo, iba a decir Claro, mucho todo, ¿no? Porque al final eh, el problema no es que no podamos decir las cosas, es el significado que tiene, el significado que le damos, ¿no? A esa ajá, palabra. Es decir, si yo hablo contigo, Juliana, y te digo que, no sé, pues que yo tengo un cuerpo gordo y que eso pues simplemente hace pues que a lo mejor no encuentre ropa de mi talla, no sé, es decir,
no es lo mismo que te digo que tengo una mierda de cuerpo gordo, que nadie me va a querer por ello, y que, es decir, ¿en qué contexto ponemos? No podemos hablar de nada, no podemos hablar de todo, pero ¿cómo hablamos? ¿No? Al final yo creo que muchas veces nos defendemos ahí, es lo fácil, es que no se te puede decir nada, no, no, vamos a Claro, ver, es que lo que decimos tiene un contexto en el que lo ponemos, tiene un significado, lo decimos en una sociedad, ¿no? Que al final, donde hay un estigma de peso. Claro que es importante, es muy claro. importante, ¿no? Lo mismo con la comida, hablamos antes de alimentos buenos, alimentos malos. Eh, Muy sí, moralizado. exacto, exacto, ¿no? Entonces al final eh, podemos hablar de salud también, ¿no? Es que esto es saludable, esto no es saludable, en función de lo que comes, es que al final es una mirada muy reduccionista, ¿no? Total. Lo saludable, entendido de una manera integral, tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con cómo te sientes, tiene que ver con las relaciones que estableces. Yo creo que al final el decir no, no, ese pensamiento de es que no se puede decir nada, creo que es una manera un poco aquí decimos, de lavarse las manos, Juliana, ¿no? Y de no Claro. tomar responsabilidades y revisar un poco hacia adentro y decir, bueno, ¿cómo hablo a los Claro. demás? ¿Cómo me hablo? ¿Qué digo de aquella persona que pasa por la calle delante de mi hija? Porque luego no voy a querer que lo diga, pero yo lo estoy diciendo. Claro. Eso es, ¿no? Que es un material especialmente sensible en el que no se puede decir nada. Bueno, yo creo que no, yo creo que al final tenemos que tomar responsabilidades. Claro. Y sobre todo es por el mensaje, no es tanto el mensaje directo, sino el mensaje indirecto que absorbe el hijo, ¿no? Como cuando uno dice como que, "Ah, mira, qué gordura, qué horrible, tal y tal y tal", la mamá lo está diciendo, el hijo lo que entiende es, si yo tengo ese cuerpo, ¿qué será de mí? ¿Qué dirá Eso mi está mamá? mal. Sí, exacto, o sea, como será aceptado por alguien tan importante como es mamá o papá. Entonces, no es tanto lo que vas a decir, sino es como como tú has dicho, como el significado detrás de eso y cómo lo va a absorber él o ella. Entonces, sí es importante, yo siempre como recomendaba el poder tú también mirarte a ti, ¿no? Y como deconstruir todo lo que para ti es, pues, se ha construido en una gordofobia que entendemos que es aprendida, ¿no? Efectivamente. Es algo aprendido y si lo aprendes lo puedes desaprender a la final. Exacto. Otra de la pregunta que también me estaban haciendo bastante es, ¿se puede recuperar? Voy a meter mi cucharada. Yo creo que sí. Yo me recuperé al 100, pero Claro. claramente, pues, ¿qué piensas tú al respecto? Pues igual que tú, Juliana, sí, rotundamente, ¿no? Claro, Sí, sí existe la recuperación total. Eh, También, ¿no? Existen otras personas que, que están en cuasi recuperación, ¿no? ujú, En la que, bueno, aparentemente, ¿no? A nivel conductual quizás funciona con normalidad, pero quedan ahí ciertas creencias, ciertas que se minimizan, ¿no? Por eso es importante encontrar profesionales que sepan llegar hasta el final, ¿no? claro, Que no se queden en esa superficie, Juliana, de la que hablábamos antes, ¿no? Mira, se come bien y funciona bien y ya parece que... Pero las creencias, las ideas, los miedos, las fobias, los mitos, hay que trabajarlo, ¿no? Y cuando se trabaja todo, se puede conseguir. Tú sabes, Juliana, que yo he trabajado con personas muy graves, ¿no? Durante 8 años sí, de mi vida y he visto como muchas de ellas salían adelante y se sí. recuperaban totalmente. Entonces, sí, rotundamente. 100% sí. Claramente, sí, y quiero hacer un hincapié en la cuasi recuperación porque van a haber momentos, ¿no? Y también es importante que puedas, uno, el paciente, ¿no? Como que la persona que está sufriendo el TCA pueda ver y darse cuenta, pero dos, también padres de familia en momentos críticos y en transiciones de vida puede dificultar dispararse, ¿cierto? En Sí, cuasi sí, recuperación, como exacto, estar sí, pueden pendiente. haber efectivamente estar Mm, pendiente porque al final, eh, bueno, estás en esa línea, ¿no? O sea, en esa cuerda floja, vas caminando la cuerda floja en que no estás protegido al 100%. ujú, ujú. Con esa terminamos, Rocío. No sé si quieres agregar algo. Siento que hemos dicho mucho. Sí, no, la verdad es que simplemente quizás
insistir, ¿no? en la idea de que la familia es un agente fundamental para la recuperación de una persona que tiene un trastorno alimentario. Es necesario que la acompañen, que la escuchen, que la entiendan, que le pongan límites también y que busquen soporte, ¿no? Y quizás algo que creo que ya hemos dicho también, Juliana, pero la importancia del cuidador. ¿Quién cuida al que cuida a la persona que tiene un trastorno alimentario? Claro. Entonces, ahí yo sí que me gustaría también como subrayar y darle importancia a que los cuidadores necesitan también un espacio en el que sentirse cuidados, atendidos, apoyados, ya sea a través de la terapia, a través de un grupo terapéutico, a través de amigos, de familia, pero que no se encierren y que no se queden con la idea de que es un sufrimiento que tienen que vivir en soledad y que disimular, ¿no? Para que los demás no vayan a pensar o no vayan a decir, no sé, también sufren su propio proceso. Por supuesto. Se me vino una pregunta a la mente, no la quiero dejar pasar, Rocío, y es, aquí hablamos de una ideal, o sea, que es papá y mamá colaboran. Es posible, si aquí nos están escuchando, el paciente, es posible salir adelante si mamá, papá no quieren colaborar o no están presentes, o si solamente papá o si solamente mamá. ¿Es posible salir adelante? Mira, Juliana, sí es posible, pero es más difícil. Bueno, Esto no lo podemos negar, ¿no? Porque ya no solamente tengo que luchar contra la superación de mi trastorno alimentario, sino también entrar en un camino de aceptación de una realidad familiar que quizás no es la que a mí me gustaría. Y esto implica otro trabajo paralelo, ¿no? O sea, mi claro. lucha con el trastorno alimentario y digerir una realidad familiar que no es la más favorable, aceptarla y poder pasar página y salir adelante, como si fuera poco, ¿no? Claro. ¿Se puede, Juliana? Sí, pero evidentemente va a ser más difícil porque voy a tener que trabajar, voy a tener que ampliar mi mirada y trabajar otras cosas que quizás pues pensaba que no hacían falta, ¿no? Pero quizás sí hacen. Ujú. Va. Con eso sí cierro. Con esa cierro, que creía que, bueno, porque me parecía injusto, ¿no? Como que estamos hablando de un Sí, ideal familiar, pero en sí. realidad esa no es la realidad de muchos pacientes, lastimosamente. Entonces sí, sí se puede, pero nada, respetando la decisión, ¿no? De cada miembro familiar y saber que, bueno, se va a tener que remar un poquito más. Exacto. em, pero bueno, hay un equipo que está dispuesto a eso. Rocío, si te quieren contactar, si quieren saber de ti, si quieren, no sé, redes sociales, seguirte, hay cupo, no hay cupo, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, pues lo pueden hacer vía redes sociales, vía Instagram, Rocío Rodríguez Psicología. Ujú. Allí pues tengo mis datos de contacto, mi correo electrónico y en breve ya tendré la página web que está ahí en construcción también para que puedan las personas que estén interesadas contactar, ver los servicios. Pero bueno, quizás lo más fácil es Instagram, Rocío Rodríguez Psicología. Va, yo voy a dejarles toda la información de Rocío aquí en la caja de descripciones, tanto en Spotify y en YouTube. Se las voy a dejar para que puedan contactarla. Quiero terminar, ya te conocimos a nivel, ya te conocieron, ya te conozco a nivel profesional, pero siempre a los invitados les pido que se dejen ver un poquito a nivel personal, con unas preguntas muy sencillas en realidad, pero que tienes que responder rápido, ¿sabes? Como que no puedes Vale. demorarte. Si se demora, seguimos. ¿Ah? Vale, Juliana, ¿Estás vamos, lista? lista. Lista. ¿Qué te motiva a despertarte? Mi hija. Ah, bueno, Rocío tiene una hija, ¿no? Sí. Creo que te voy a invitar, ¿no? A otro podcast a hablar de maternidad, a otro Bueno, episodio. vamos, feliz, Juliana. Ay, ¿qué consejo le darías a la Rocío adolescente? Vale, le diría que lo está haciendo bien, le diría que no sea tan complaciente Mm, y le diría que no se juzgara tanto. ujú. ¿Qué hashtag usarías para describir el día de hoy? Uf. Eh, hashtag siéntete agradecida. Lindo. ¿Qué características o cualidad te gustaría tener que no tienes? Vale, ser más paciente, sin duda, tener más paciencia. Va. O sea, ese consejo que le darías a Rocío adolescente, te lo dices hoy.
Sí, mira, no lo había pensado, pero sí, fíjate, Sí. algo en lo que pensar, sí, así es. ¿Cuál es la mejor parte de ser tú? Ay, pues que me gusta mucho divertirme y que disfruto con muy poco. Disfruto Mm, con muy poco y creo que eso es lo mejor. mm. Como decimos aquí en Colombia, se goza barato. Ah, sí, pues yo, eso es. Y la ultimita, la ultimita. ¿Qué palabra, usarías para describir tu día? Perdón, tu vida actual. Wow, qué difícil, Juliana. Mm, Pues mira, va a sonar muy, no sé, muy típico, pero vamos, felicidad, la verdad, porque estoy donde quiero estar y como quiero estar, así que sería feliz. qué bueno, me Sí. alegro. Rocío, llegamos hasta acá. A ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta el final. A ti, Rocío, te lo agradezco de todo corazón. Que tenerte de invitada, después de aprender de ti, después de sentirme sostenida por ti, ahora tenerte de invitada, es un regalo para mí. Muchísimas gracias. Y bueno, que Gracias la a vida ti. nos siga poniendo en el camino juntas para trabajar a nivel profesional y Sí, personal también. así Muchísimas es. gracias. Gracias a ti, Juliana, un placer enorme. Gracias. Y a ustedes les mando un abrazo, un beso y nos vemos el próximo martes. Chao. Chao.